investigar historia, ya no algunos daban clase en facultad, pero en general eran tiempos completos para estudiar historia, para investigar historia. Entonces, por ahí va la cosa de ya aparece ese término de investigador y de historia. Luego, otra precisión es que sí, la discordancia de los acontecimientos, estas contradicciones de las sociedades, Argentina, que tuvo muchos más avances femeninos en muchas cosas, por ejemplo, a mí me maravilló que todavía no existiera el divorcio cuando yo estuve estudiando en Argentina. Así hablaban, yo no dije, no, pues voy a visitar, no la vayas a ver porque se divorció en no sé dónde. Y yo no entendía por qué no se podía, ¿verdad? Pero era así como algo verdaderamente espantoso. Y aquí pues desde 1915 empezó, y don Benito Juárez dijo que cuando no se ha hecho bien todavía, no se ha perfeccionado el registro civil y los casamientos civiles, porque no se ha logrado que los separados se casen. Pero le dice a su yerno, y esto en plena época de la Reforma, dice, pero ya tomaremos cartas en el asunto. Es decir, en ese tiempo realmente era impensable casi en cualquier parte del mundo. Quiere decir que lo que no quiere decir que fuera a religioso, como siempre se ha dicho, sino que iba a misa, ¿verdad? Y era creyente, pero se daba cuenta de que era necesario. Bueno, vamos a pasar a ver qué pasa en Colombia. Para ello hemos invitado a Ana Catalina Reyes, que tiene todos sus doctorados, sus créditos universitarios. Ha sido además profesora asociada de la Universidad de Colombia, es vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia, es decir, ya está más cerca de ser la rectora, y decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Desde luego tiene publicaciones interesantes, es coautora de 3 tomos de la historia de las mujeres en Colombia, autora de la historia de la vida cotidiana en Medellín, coautora de Mujeres y Trabajo en Antioquía durante el siglo XX, editora académica de los libros Poblamiento, Movilidad Social en la Historia de Colombia, siglos XVI-XX, y Entre el Antiguo y el Nuevo Régimen de la Provincia de Antioquía, siglos XVIII y XIX. Tiene reconocimientos por la Alcaldía de Medellín con la Medalla al Mérito Femenino, categoría Oro, me recuerda de los museos de oro, Medalla al Mérito Universitario por la Universidad Nacional de Colombia, Premio Nacional de Historia otorgada por el Ministerio de Cultura en 1995. Realmente haciendo un reconocimiento a la inteligencia y al dinamismo de Consuelo Saiza al habernos propuesto este encuentro, a su equipo de colaboradoras, que realmente ha sido impecable, la organización, exquisita, podríamos decirlo, y también a todas las mujeres que nos han acompañado estos días, que nos han enriquecido nuestras vidas con sus experiencias vitales y profesionales. Yo creo que a todas nos pasó un poco que cuando recibimos esta invitación nos produjo una sorpresa y un desconcierto. Es un congreso de mujeres, pero no se planteaba como un congreso feminista, tampoco como un congreso académico de los normales del mundo académico, y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar acá? Y yo creo que esa zozobra casi que la hemos mantenido todos estos días y ha sido parte del encuentro. Yo tomé las 2 palabras, experiencia. La experiencia tiene que ver con una experticia, pero también tiene que ver con una vivencia personal y propia. Y la palabra intelectual, una palabra que se acuña en la segunda mitad del XIX,
muy apegada al concepto gramsciano de el intelectual orgánico, y que realmente pues habla de un trabajo en un campo específico, pero también habla sobre todo de un hombre o una mujer con una capacidad de reflexionar críticamente frente a la realidad que vive. Y yo creo que eso también lo hemos visto mucho en este congreso. Las personas han hablado desde su experiencia académica, científica, artística, pero también han preguntado sobre qué pasa en nuestro mundo contemporáneo. Creo que un intelectual es finalmente la persona que es capaz de preguntarse y comprometerse con los grandes problemas de la realidad en la que vive. Retomando esos dos temas, experiencia y mi trayectoria intelectual, necesariamente por una desviación de la profesión voy a utilizar el tiempo, la línea del tiempo, como un referente a mi intervención. Lo primero que habría que decir es que desde una experiencia vital yo pertenezco a una generación de mujeres en Colombia que dimos el gran salto después de una inmensa lucha de muchas mujeres, el gran salto de romper con un arquetipo femenino de madre, esposa, hija, y de aventurarnos al mundo del trabajo, al mundo académico, sin renunciar a los otros roles, que ya de por sí era una dificultad real, y creo que en parte esta generación a la que pertenezco tiene ese valor. Esto se da entre un contexto internacional muy importante, el contexto de la Revolución Cubana, el contexto de los movimientos juveniles del Mayo francés, el movimiento del hipismo, y un aspecto que ya hoy lo vemos casi que banal, pero que cambió la vida de las mujeres, que fue realmente la revolución sexual. El control natal permitió que las mujeres realmente pudiéramos hacer con nuestro cuerpo, tomar decisiones libres. Procreamos, no procreamos, cuándo procreamos, y pasar a una sexualidad completamente distinta a la reproductiva. Y yo creo que eso ya hoy lo vemos como algo que ni siquiera lo pensamos, pero eso transformó la vida de nosotros, y por lo menos entre mi madre y mi vida hubo esa gran diferencia. Mi madre tuvo 9 hijos en una sociedad que era normal tener ese número de hijos. El proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres en Colombia creo que ha sido tal vez, a pesar de los avances, digamos, acelerados de los últimos años, tal vez uno de los procesos más complejos y más lentos. Colombia estuvo realmente dominada por no una dictadura, pero por un control del Partido Conservador hasta los años 40 del siglo XX, hasta 1936 para ser precisa, y desde la Constitución del 86. Ese control conservador estaba apalancado en la gran presencia de la Iglesia Católica, que realmente ejerció un control total sobre la educación. Aquí no hubo un proceso de secularización como lo hubo en México o como lo hubo en otros lugares de Latinoamérica, y además no hubo una migración europea que pudiera realmente airar y enriquecer la cultura colombiana con otras experiencias. Esto llevó realmente a que el ingreso a la mujer a la universidad se diera solamente en el año de 1940, después de una batalla campal entre el Partido Liberal y la Iglesia Católica. Estas primeras mujeres no les tiraron piedras, pero fueron excomulgadas. Entonces, en una sociedad católica, esto significaba mucho. En 1955 se va a adquirir el derecho al voto, después de una enorme lucha. El matrimonio civil solamente en 1980, y el divorcio en el año 1991, después de la Constitución política. O sea que ustedes pueden ver una sociedad que, a pesar de eso, y ustedes los que lo conozcan saben que es un país donde las mujeres hoy en día ocupan muchos cargos y realmente tienen algunas posiciones de mucha visibilidad, pero realmente arrastra todo todo este lastre de una incorporación muy lenta
de las mujeres a la vida social y política. Cuento esto porque esto va a ser parte de mi generación. Nosotros rompimos ese arquetipo y realmente construimos, digamos, un nuevo arquetipo. Pues los historiadores sabemos que las mentalidades es lo que cambia más lento, y ese es el arquetipo de la supermujer, la buena madre, la buena esposa, la buena profesional, la buena artista, pues también tiene sus precios. Tiene los precios en sociedades que no han creado las condiciones para que realmente la mujer pueda ejercer esos papeles. Y es así como realmente tuvimos, se ven la angustia, los sentimientos de culpabilidad, el cansancio, que muy bien ha descrito la literatura femenina de los últimos años. Entonces yo creo que realmente nosotros también, me parece que es una deuda decir a qué generación pertenece uno y mirar realmente las limitaciones de haber alcanzado los logros que se han alcanzado. Yo pertenezco a la primera generación de historiadores profesionales de Colombia. Realmente la carrera allá en Colombia, a diferencia de lo que cuenta Marcela, hay una diferencia entre la licenciatura en historia, que es realmente para ser profesor o maestro, y la carrera de historiador como investigador. Y realmente los primeros programas se hacen en los años 81, uno es historiador e investigador, y realmente tuve, digamos, la gran ventaja de que como mis profesores todos fueron los responsables de la renovación histórica en Colombia, pero como no habían suficientes historiadores profesionales, mucho de mi formación estuvo en manos de filósofos, estuvo en manos de sociólogos, antropólogos, literatos, y eso me permitió entender desde el principio que la historia es una ciencia muy transdisciplinaria, que para entender esa complejidad que son las sociedades humanas requiere de realmente trabajar con otras disciplinas, la ciencia política, el derecho, y creo que eso se lo agradezco fundamentalmente a mi formación. Rápidamente se inicia todo un proceso de la nueva historia colombiana, toda una renovación frente a una historia que había estado en manos de las academias, muy dedicadas a su papel de lo que se ha llamado la historia tradicional. Estos maestros nos invitaron a estas nobles generaciones a participar en un gran proyecto que fue toda la revisión de la historia del país y que se concretó en una publicación que se llamó La Nueva Historia de Colombia, que son 10 tomos que hacen una revisión contra la historia que la academia había producido, que se llamaba La Historia Extensa de Colombia. El gran problema que yo creo que tuvo la historia en su profesionalización en Colombia es, y creo que lo compartimos con algunos otros países latinoamericanos, no México exactamente, que en eso tiene una tradición enorme, es el estado de los archivos. Ustedes saben que una de las fuentes primarias de los historiadores es el patrimonio documental, y realmente en Colombia la situación de los archivos, exceptuando el Archivo General de la Nación, era lamentable. Y uno de los programas de estas nuevas generaciones fue la recuperación, indexación de los fondos documentales del país. Me siento realmente también muy orgullosa de haber participado en esa tarea tan importante de conservar el patrimonio documental. Todo esto marchaba muy bien hasta que un grupo de historiadoras, ante la invisibilidad de la presencia femenina en la historia de Colombia, decidimos hacer un programa de investigación a 3 años, y era realmente recuperar la presencia de la mujer completamente invisibilizada, no solamente en la historia de Colombia, sino en casi todas las historias. Aparecen o como las amantes o esposas o las heroínas o aquellas mujeres destacadas, pero nos interesaba más mirar qué ha pasado con todas estas mujeres que desde la cotidianidad, desde la vida familiar, desde sus